Esta noche en Mosaico Semanal, nuestro director licenciado J. Ramón Pichardo Arce nos trae una interesante reflexión: creencias y supersticiones de la cultura. Con ustedes, Mosaico Semanal. Mosaico Semanal. Un desarrollo cultural de valores y principios humanos. Un nuevo concepto de la comunicación en sus diferentes enfoques sociales, culturales, educativos, económicos, laborales y políticos, bajo la dirección del conocido conferencista internacional Jorge Ramón Pichardo Arce, hijo directo de Chinandega. Con ustedes, Mosaico Semanal. Muy buenas noches, amables televidentes de su programa Aquí Occidente. Esta noche tendré el placer de estar con ustedes hasta la comodidad de sus hogares con un tema muy interesante: creencias y supersticiones de la cultura. Cuando decimos creencias y supersticiones de la cultura, es porque todo en la vida, desde que nacemos, desde que nos inclinamos a vivir como una criatura que gatea y luego va caminando, va aprendiendo, desde ese momento nos cobija una cultura natural. Y esa cultura es que nosotros vamos aprendiendo un aprendizaje de el medio y el entorno que nos está rodeando. ¿Cómo se mira eso? Bien, el niño cuando es amamantado, al nacer, el niño por primera vez experimenta que a través de su pequeña boca hay un pezón, mejor dicho, una forma de que la madre a través de su cuerpo le está transmitiendo leche. Y esta leche él la saborea por primera vez. Esa es su primera cultura. Entonces él en su cerebro, ni siquiera de infante, sino que un preinfante. Entonces este niño que acaba de nacer comienza a grabar que eso le gusta y le atrae. Eso significa entonces un aspecto ya de memorización del niño dentro de su cultura para identificar lo que él quiere y necesita. Por eso el niño lo miramos que llora cuando tiene hambre. Y la gente dice, el niño quiere su leche, está llorando. ¿Por qué dicen eso? Porque hasta el mismo llanto identifica el pezón de la mamá. Y eso lo estamos viendo claramente. Si el llanto es prolongado, intermitente prolongado, y se queda como que se va a desmayar llorando, es porque quiere el pezón de su mamá. Él ya sabe que tiene que hacerlo así para que le den el pezón y comience a mamar. Entonces, eso es cultura. Y la cultura se identifica precisamente por la repetitividad, la habitualidad de hacer las cosas. El niño ya tiene grabado eso. Él ya sabe cómo pedir su alimento. Pero luego vienen otras cosas cuando el niño va creciendo, hasta llegar a un momento cuando ya es adolescente, de hasta ver cómo hace para pedirle algo a sus padres. El niño va creciendo y va multiplicando la imagen mental de sus actitudes a través de su cultura. Es un aprendizaje de cultura, de entorno. Todavía no es conocimiento. El conocimiento lo va a adquirir el niño hasta que él aprenda, por lo menos, a identificar con nombre y apellido las cosas. Y entonces vemos que hay un aprendizaje, aprende el abecedario para aprender a leer. Y va aprendiendo todo de acuerdo al conocimiento que adquiere, que otros le están transmitiendo con informaciones en las escuelas, en los institutos, en las universidades y por
todos lados donde va, en el trabajo, etcétera, etcétera. Estas tendencias que el niño desarrolla desde su preadolescencia, su preinfancia, su preadolescencia y hasta la adolescencia, vamos viendo nosotros que el niño va de acuerdo a la situación de su cultura, lo que él ya sabe y lo que él va aprendiendo. Es decir, lo que él conoce porque toca y mira con los sentidos, y lo que él va aprendiendo por información que le van dando en las escuelas, institutos, universidades y aún en el trabajo mismo. Pero muchas veces hay problemas en la personalidad que deforma totalmente la conducta humana. Y es cuando en la casa, por ejemplo, tenemos el problema de que se está hablando mucho de los espíritus burlones, que los espíritus vienen, los espíritus van, que asustan, que sale el cadejo, que sale la mocuana, que la monamica, bueno, la chancha bruja, y comienza una serie de cosas que están conversando en la noche. El niño está allí y siente temor y no puede dormir. Es terrible. Entonces este niño, con esa repetitividad que la mente misma le va dando en lo que nosotros pensamos en el temor se repite en la mente. Escuchen esto con cuidado. Cuando uno siente miedo, la mente es repetitiva. Se lo dice muchísimas veces y él lo graba. Entonces él graba el temor, el terror, el miedo. De ahí nacen las grandes secuelas psicológicas de niños marcados por el miedo, donde no debe existir el miedo, pero ellos están marcados por el miedo. ¿Por qué? Porque el miedo es contagioso a través de los sentidos. Con solo escuchar, con solo ver una silueta que no la reconocemos, o escuchar un sonido que tampoco reconocemos, entonces damos por hecho que es algo sobrenatural, aunque aquello sea natural. Y los niños se van deformando a medida que vamos diciendo estas cosas. Tenemos el caso de Rubén Darío, de aquel poeta niño que llegó marcado con todas estas secuelas psicológicas hasta en su estado avanzado de edad. ¿Y por qué? Porque bueno, la Serapia y el indio Goyo que servían en su casa le contaban en la noche. Recordemos que en esa época de Rubén Darío no había luz eléctrica. Habían quinqué, lámparas con tubos de vidrio, y habían candiles y ocote. ¿Se pueden imaginar ustedes una Serapia, una persona que realmente desconoce de cultura, un indio Goyo que cree todo lo de los fantasmas, y que ellos le estuvieran contando a Rubén Darío en la noche que sale el cadejo, que existe la chancha bruja, que pasa la caleta en agua, y cualquier ruido que pasara, entonces él estaba pendiente de la caleta en agua, y eso se va quedando en la mente del niño, a tal grado que se vuelve una cultura interna. Fuera de la cultura formamos una cultura subjetiva. Esto es grave, lo que estamos diciendo. La cultura subjetiva es aquella parte obsesiva de querer escuchar lo que no queremos escuchar. Por ejemplo, el indio Goyo le acaba de contar de la caleta en agua a Rubén Darío. Rubén Darío, este pequeño genio, se acuesta, su cerebro está trabajando, porque el cerebro no duerme, está trabajando, pero tiene en el subconsciente las palabras del indio Goyo. Le está diciendo cómo suena la caleta en agua y cómo se aparece. Entonces, esta mente infantil de Rubén Darío está pendiente de todo ruido, ya ni duerme. Y cuando oye cualquier cosa en la calle, él dice, la carreta en agua. Entonces, eso se va quedando marcado, a tal grado que llego a ser adulto y continúo con aquel desastre de creer en las cosas que no estoy mirando ni estoy observando de ninguna manera. Son los niños, pero es que los niños van a crecer, se vuelven adolescentes con ese temor. Aunque algunos jóvenes rompen el temor, algunos jóvenes
rompen el tabú, pero muchísimos quedan atrapados dando vuelta en el miedo y el terror. Dentro de las creencias, dentro de las leyendas, dentro de estas cosas que nosotros vemos a diario, hay cuentos, hay anécdotas que mucha gente cuenta en mesas de comedor, en mesas de sala, en correríos, bueno, en todos lados. Y hay gente que cree, hay gente que no cree. Y ahí viene la superstición. Imaginémonos, por ejemplo, que no se trata de país o países que porque son desarrollados. Aquí nomás tenemos el caso de Inglaterra. En Inglaterra son bastante supersticiosos. Y sobre todo, cuando hay escaleras no pasan debajo. Y el número 13 para ellos es algo muy especial. Incluso los edificios no tienen número 13. El ascensor no pasa el 13. Pasa del 12 al 14. ¿Por qué? Porque hay superstición. Dicen que es un número de mala suerte. ¿Y eso a qué se debe? Es el arraigo. Eso vino de raíces. Cuando la gente hablaba de estas cosas, como en el caso de Rubén Darío, que quedó. Y luego la gente que promulgó leyes en las naciones, promulgó leyes basadas en esta desviación de conducta humana, en este terror psicológico. Y entonces crearon leyes basadas en el temor humano a lo desconocido. Miren cuántas cosas de cerebros prodigiosos, de gente capaz, gente profesional. Ustedes van a ver que gente profesional duerme con luz. Gente profesional no puede tragar una pastilla. Gente profesional no puede estar solo. Pregúntense por qué. ¿Por qué duerme con luz? Tienen temor a lo desconocido. Tienen terror. Y cuando les hablan de la muerte sienten más terror. ¿Por qué? Están influenciados desde su infancia, desde su adolescencia, de gente que les hablaba de este tipo. Entonces vemos cuántas cosas que van pasando hasta llegar a un momento en que nosotros nos volvemos enclenques, débiles de criterio. No podemos hacer nada, no podemos estar solos. Sufro de claustrofobia porque no puedo estar un momento en un cuarto encerrado porque quiero salir. Pego grito, me tiro contra las paredes. Se llama claustrofobia. Y la agorafobia también. Es decir, todos los sentidos humanos, psicológicos, de no poder estar solo o solamente querer estar solo y no me gusta la gente, todo eso no es normal. Aunque cae dentro de lo normal, como carácter, como conducta, pero no debe ser así. Somos seres sociables. Los niños les encantan estar con los demás niños. Las personas que hacen negocio con las demás personas y gozan con sus negocios. Los enamorados gozan estando cerca. Todo el mundo se atrae. ¿Por qué comenzamos a repelernos? Odio, venganza, antipatía, displicencia. Todo eso son males que nos acercan al temor. Y el temor es enemigo del éxito que deseamos en la vida. Por eso hay que salir adelante, no creer en esas cosas, no darle crédito a las cosas que dicen, que no dicen, que dijeron, pero que dijeron. Nada de eso ustedes crean. Recuerden, en la noche no estén pensando, dándole vuelta. Pongan su cabeza, cierren sus ojos tranquilamente y no piensen lo que hicieron. Y si alguien está pensando repetitivamente, aunque tenga los ojos cerrados, entonces escúchenme. Piense en un mar. Piense en un mar inmenso. Vean el mar con una puesta de sol. Quiten el pensamiento que les molesta y metan un pensamiento de una puesta de sol, un mar lindo.
que va cayendo y ustedes están allá a la orilla del mar viendo esa puesta de sol. Vean el cielo estrellado, muchas estrellas, lindísimo, inmenso. Vean la estrella más grande, la más pequeña, cómo titilan ellas, cómo hacen colorcitos, obsérvenla. Y de esa manera, suavemente, ustedes, viendo un bosque lindísimo, el viento que mece las ramas, viéndolo, se van a ir quedando dormidos tranquilos, sin necesidad de estar recordando lo malo que le han hecho o lo malo que ustedes quieren hacer. Muchísimas gracias. Les deseo lo mejor del mundo. Aparten muchas cosas que no nos sirven y acerquemos todo aquello que es útil desde nuestra fe en el nombre de Dios. Eso es lo que más debemos de acercar, hasta las cosas que los buenos amigos nos hacen, porque hay buenos amigos, hay buenas amistades, hay que creer. Muchísimas gracias, buenas noches, aquí Occidente.